Quiero que vayamos a la palabra del Señor y para ello le voy a invitar a que abra su Biblia en Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sabemos que en nuestra vida cristiana muchas veces podemos encontrarnos con situaciones donde nos sentimos la necesidad de avanzar, de caminar, de pasar al otro lado, es decir, avanzar de la situación que estamos enfrentando o de las condiciones en las que nosotros nos encontramos, por los problemas que estamos enfrentando. Pero tenemos que reconocer que no siempre es fácil confiar en ese proceso que Dios ha preparado para nosotros. Por eso he titulado este mensaje: pasemos al otro lado. Yo creo que lo más difícil de todo es confiar en el proceso que Dios ha puesto en nuestra vida. Ese proceso que nos llevará a donde Él quiere llevarnos. Y más aún cuando la tempestad de la vida parece que va a hundirnos. Parece que ya no hay fuerza, que ya no hay cambio a esa situación. En el texto que hemos leído encontramos una poderosa lección sobre cómo confiar y caminar con Dios en medio de nuestras circunstancias, confiando en su voluntad y en su plan perfecto para nuestra vida. Y yo creo que es muy importante que miremos algunas de esas reflexiones que Dios nos da y que encontramos sobre lo que Dios puede hacer para llevarnos al otro lado. Es ahí donde yo creo que nosotros tenemos que llegar y comprender que los procesos es la ruta para llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. El proceso de la vida traerá cambios. Los cambios duelen. Los cambios muchas veces para muchos son insoportables. Lastimosamente algunos no han abrazado el proceso, y por no haber abrazado el proceso, triste y lamentablemente, han caído en vicio, han caído en circunstancias en las cuales no ha tenido Dios que ver en ello, sino que ellos se lo han permitido al enemigo. No debemos de olvidar que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. La Escritura nos habla claramente: el plan perfecto de nuestro Dios no cambia. Su naturaleza es perpetua. La naturaleza de Dios es hacer el bien. Él no tienta a nadie, ni tampoco le lleva nada absolutamente de maldad a nadie. Satanás es el que lleva la maldad. Satanás es el que tiene su naturaleza, amado, de ladrón, de pervertido, de malvado. Pero muchas veces a través de la confusión del enemigo pensamos que es Dios cuando Dios está contigo. La Escritura menciona de grandes hombres de Dios que pasaron procesos, y podemos ver a través del Antiguo Testamento a José,
que José pasó por diferentes procesos. Sin embargo, él tuvo que confiar que el plan de Dios era perfecto y que se iba a cumplir lo que Dios le había mencionado. Y dice que su último proceso que él abrazó fue la cárcel, pero terminó siendo el segundo del rey. La generación, miramos, de José, que fue una generación fuerte, porque él decidió abrazar el proceso. Nosotros como patriarca decidimos hasta dónde va a llegar nuestra generación, cuál será la bendición de nuestra generación, qué es lo que queremos para nuestra generación. Y muchas veces vamos a tener que abrazar el proceso para que nuestra generación no pase por donde nosotros hemos pasado. Porque hay bendición cuando aprendemos a abrazar el proceso. Y como número uno, el Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida. Pero cuando Dios nos acompaña, porque si Él nos acompaña, estaremos seguros. El plan de nuestro Dios es perfecto, pero tenemos que dejar que Él nos acompañe, que Él nos lleve de su mano, que Él vaya con nosotros. Si nosotros nos vamos a la historia de aquel gran hombre de Dios llamado Moisés, donde Moisés, miramos que fue un hombre sabio, a pesar de todos los retos que él tuvo y de todas las circunstancias que tuvo que enfrentar. Él conocía cuál era la ruta que Dios tenía y cómo podía pasar al otro lado. Pero él no estaba, amados hermanos, fijado sus ojos en querer pasar al otro lado. Él no estaba, amados hermanos, tan convencido de llegar al otro lado. Él más bien estaba más que convencido que si la presencia de Dios iba con él, entonces todo estaba bien. Y es que puedes tener un Canaán, puedes tener una tierra prometida, puedes tener abundancia, pero si la presencia de Dios no está contigo, la Escritura menciona esto: es mejor un bocado en seco que la casa llena de provisión y en contienda. Si nosotros llamamos que la presencia de Dios vaya con nosotros, entonces miraremos que la bendición de Dios nos va a seguir y nos va a alcanzar, que en cualquier circunstancia podremos vencer. De nada sirven los recursos que podamos nosotros obtener debido a nuestras habilidades, destrezas, conocimiento, y algunos le mencionan suerte, si su presencia no va con nosotros. Si Dios no ha hablado, que te dice yo te voy a acompañar, hazlo. Cuando Dios te dice que Él te va a acompañar, tú debes de estar seguro que aún en los momentos difíciles, donde la ola sopla, donde la tormenta se agita, allí va Él y no te va a dejar, porque Él tiene cuidado de ti. Pero tienes que creerle a Dios. En Marcos 4:35, y aquel día cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Sabemos que Dios puede cambiar nuestras condiciones actuales, pero tenemos que esperar su tiempo. ¿Cómo? Con paciencia. Por eso necesitamos estar convencidos que si no tenemos el fruto del Espíritu, no podremos nosotros llegar donde Dios nos quiere llevar. Porque el fruto del Espíritu tiene consigo amor, gozo, paz, paciencia. Diga conmigo: paciencia. La Escritura aborda algo importante y dice que con paciencia se llena toda una casa de todo bien preciado. Con paciencia voy a esperar el tiempo. Mientras oraba, he entendido y recuerdo palabras del que un día fue mi pastor y falleció, y él me decía: espera en el tiempo que Dios te indicó y vas a ver
lo mejor de tu vida. No camines fuera del tiempo de Dios, porque solo serán tus fuerzas las que se van a terminar y no vas a llegar a ningún lado. Y entiendo que Dios trabaja por temporada, que Dios trabaja por tiempo. Y cuando tú estás en el tiempo de Dios, tú tendrás la mejor temporada. No sé si me estoy explicando. No es que Dios no está trabajando contigo. Abraza el proceso. Espera la temporada. Pero tienes que estar en el tiempo de Dios. Donde Dios te puso, ahí aprende a esperar. No corras ligeramente para un lado y para otro, creyendo que si te mueves, la situación va a cambiar. Esto pasa como el que tiene ansiedad. No puede estar sentado en un solo lugar. Se mueve en un lugar, se mueve a otro lugar, se mueve a otro lugar, porque no tiene paciencia. ¿Aló? Tiene ansiedad. Mientras cuando tú sabes esperar, puedes estar en tu peor día, pero tu peor día puede cambiar, porque el tiempo de Dios ha llegado. Y no importa si estás en el mejor o en el peor, el mejor tiempo de Dios llegará y cambiará tu circunstancia. Así que llegará el momento en el cual, por medio de las circunstancias del Señor, nos dirá: pasemos al otro lado. Diga: llega mi momento. Estoy en mi tiempo, donde Dios me dirá: pasemos al otro lado. Dígale al vecino: no te desesperes, mi hermano. Espera el tiempo de Dios con fe, con paciencia y esperanza. Dile: espera el tiempo de Dios con fe, con paciencia y esperanza, porque viene el tiempo de Dios. Job estuvo esperando y dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me va a levantar. Aprende a confiar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y es mejor la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban? Diga conmigo: el mejor tiempo está por venir. Ahora dígalo: lo mejor está por venir. Lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, lo estoy creyendo. Ya siento que estoy ahí, porque lo mejor está por venir. Le guste o no le guste a la circunstancia o al enemigo, Dios tiene algo mayor para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi hogar. Es cuestión de no desesperarse. Solamente tenemos que estar seguros que el Señor va con nosotros. Allí está todo. Donde la Escritura menciona y dice, amados, que Jesús estaba en el lago de Genesaret. Y dice que vio unas barcas. Y dice que se aproximó. Y es más, Él subió a la barca. Pero llegó un momento donde el mismo Cristo le dijo: boguen mar adentro. Y dice que ellos le dijeron: Señor, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos alcanzado nada. Y le dice a él: boguen mar adentro. Y ellos obedecieron en el nombre de Jesús. Y pasa algo importante, que como iba el maestro, la orden del maestro, gloria a Dios, ellos tiraron la red y habían pasado toda la noche, y cuando la tiraron las redes se llenaron. Era tanta la pesca que trataba de hundirse, y le gritaron a los que estaban a la orilla y le dijeron: vengan, ayúdenme, traigan su barca porque nos hundimos. La pesca fue una pesca sobrenatural. ¿Y por qué menciono esto? Se lo voy a explicar. Porque tú no sabes cómo estaban los discípulos, cómo estaba Pedro. Si Pedro estaba endeudado, si Pedro debía y a quiénes le debía. Si le debía al imperio romano y no había pagado sus impuestos y le estaban cobrando, o estaba a punto de caer en la cárcel, o de quitarles la casa, o quitarle todo lo poco que tenía.
Sin embargo, solamente un milagro podía cambiar la situación de ¿quién? De Pedro o de los discípulos, que posterior de esta pesca fueron discípulos. Solamente un milagro. Y es que donde Jesús llega, y es que Jesús donde le permiten entrar, debes de entender que todo será diferente. Y si Dios va contigo, no tienes por qué temer, porque la circunstancia y el proceso es lo de menos. Si Él va contigo, lo mejor está por venir para tu vida. ¿Cuál es tu circunstancia? Yo la desconozco. ¿Cuál es tu problema que te está agobiando? Yo lo desconozco, pero el Eterno sí lo conoce. Si tú tomas en cuenta a Dios, si Dios es lo primordial para tu casa y tu familia, tu situación va a cambiar. Mira, voy a decir algo con toda seguridad y certeza. Anda, sueta, Kira, Basay. Yo no sé si al final de este año, al iniciar el año o durante el año que viene, circunstancias que están en tu vida, enfermedades que están en tu vida y que has venido lidiando con ellas, y que has pasado tiempo y que la ciencia te ha dicho esto no se puede quitar, no se puede, te vamos a dar solamente un medicamento para aliviar el dolor o para que puedas dormir, pero poco a poco esto te va desgastando. Situaciones que quizás estás enfrentando porque tu hijo nació así o porque la enfermedad llegó, va a cambiar, vendrán milagros tras milagros, la gloria de Dios será vista. Yo estoy seguro de eso. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Porque mientras estoy predicando, percibo en visión lo que va a acontecer, lo que viene de camino, lo que ya Dios desató, lo que Él va a hacer. Tu situación va a cambiar y tú vas a decir: aleluya, fue mi situación, fue mi pasado, un milagro me sorprendió. Fue un milagro lo que pasó con estos hombres. Fue un milagro lo que aconteció con todos ellos. Así que si estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios, a la manera de Dios, en el momento de Dios, miraremos la grandeza de Dios. Cuando decidimos avanzar, cuando comenzamos a dar pasos en fe, tenemos que estar seguros. Seguro, dije seguro. Dígale al vecino y levante su mano así: lo que yo toco, Dios lo hace prosperar. ¿Cuántos lo están creyendo? Donde yo me muevo, Él se mueve conmigo. En Marcos 4:36 dice: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Como segundo, tenemos que estar preparados aún haciendo la voluntad de Dios y siguiendo los planes de Dios, y vamos a enfrentar la adversidad. Siga haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál sería la voluntad de Dios, pastor? Le voy a decir una sencilla para que Dios le diga el resto, pero la que me toca a mí: orar. Yo le puedo dar el mejor consejo y le puedo decir: haga esto, haga lo otro. No le va a salir bien. En una ocasión, y recordé esto porque yo lo saco por conclusión, iba alguien corriendo para cruzar la calle, pero había algo que dividía la calle o la carretera, y yo le dije: ten cuidado cuando brinques. Yo me lo brinco fácilmente. Y saltó y quedó enganchado en medio de la barda. Y yo le dije, porque estaba un poco pesadito, yo dije: no va a poder brincar. Yo ya estaba listándome para correr y lo agarrar, porque yo dije: semejante zapotazo. Y muchas veces nosotros calculamos así, por eso yo digo: no calcules tú, deja que Dios lo haga. ¿Me estoy explicando? Y cuando yo vi eso, yo dije: Él calculó, pero no Dios. Y así yo hago cálculos, y mis cálculos muchas veces no salen como los de Dios. Mejor prefiero que Dios me diga que cuáles son los cálculos. Los discípulos habían calculado esa noche que iban a pescar. Ellos dependían de la pesca. Cuando ellos pescaban, iban a vender lo que habían pescado, y con eso generaban, pagaban impuestos, llevaban comida.
y si tenían algún familiar enfermo, y si necesitaba el papá o el abuelo, y saber que toda la noche no habían dormido, parte de la madrugada no habían dormido, y saber semejante trabajada y no habían alcanzado nada. Y de igual forma esta gente que le dice: Dios bogue en mar adentro. Dios estaba seguro. El problema, ¿sabe cuál era? Cuando la tormenta se agitó, es posible que ellos pensaran o dijeran: ¿será que ese no es el Cristo, el Mesías? Porque Él nos dijo que bogáramos mar adentro y se agitó la tormenta. Aunque se agite tu tormenta, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, no dejes de ver al invisible, no dejes de confiar en Dios. Él va delante de ti. No le creas al enemigo, no le creas a Satanás. Él vino a matar, hurtar y destruir. Dile a tu vecino: las promesas en Dios son sí y en Él amén. Yo no solo tengo promesas, diga. Mírame, dile: soy un heredero. Ahora usted puede decir: yo soy heredero. La sangre de Cristo me ha comprado. He sido injertado a través de la sangre de Cristo. Así que debemos de estar como preparados, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo los planes de Dios, y vamos a enfrentar adversidades. Allí la escritura menciona en Marcos, el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero en medio del camino se levantó la gran tempestad, lo cual era tan fuerte que parecía que la barca se iba a llenar de agua y se iba a hundir. Y esto nos declara una verdad espiritual y muy importante, que aunque estemos haciendo la voluntad de Dios y la presencia del Señor esté con nosotros, también vamos a enfrentar dificultades. También de igual manera que los discípulos enfrentaremos grandes tempestades en nuestra vida. Y esto nos enseña que las pruebas no siempre son señales de que estamos fuera de los planes de Dios, sino que son oportunidades para que nuestra fe crezca. La clave es no dudar. La clave es no rendirse, sabiendo que si estamos caminando con el Señor, estaremos seguros a pesar de la tormenta. En Deuteronomio 12:10 dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os ha heredado, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Habían pasado dificultades, guerras tras guerra, gente siguiéndolos, soldados levantándose contra ellos, pero Dios le dice: yo te doy la seguridad y te doy mi palabra que vas a cruzar el Jordán, y estando al otro lado te daré paz de todos tus adversarios. Te daré paz de todos tus enemigos. En otras palabras, tus enemigos no te podrán hacer frente, porque yo voy delante de ti. Tus enemigos no te podrán destruir. Tus enemigos no podrán contra ti, porque yo voy delante de ti peleando la buena batalla. Y yo vengo a decir: Dios va delante de ti, y no importa si tienes enemigos ocultos o quien se ha levantado contra ti. Es más poderoso el que está contigo que el que se ha levantado contra ti. Terminaremos este año y lo terminaremos, oh gloria, celebrando lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y podemos confiar que Él se levantará a nuestro favor para cumplir, y va a cumplir todos sus planes y su propósito. Marcos 4:38 al 40. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Él, levantándose, reprendió a los vientos y dijo al mar: calla, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Y yo quiero destacar esto porque es importante. Estás enfrente de esa turbulencia, de ese problema, de esa dificultad. Tú lo que tienes que hacer es mantener tu fe, creyendo
que para Dios no hay nada imposible, que es más poderoso el que lo ha llamado, que es más poderoso el que va a favor suyo, que es más poderoso el Dios de Israel, que es más poderoso el Dios de Abraham y de Isaac. El proceso de Dios en nuestra vida es para cumplir su voluntad y llevarnos al otro lado. ¿Cuántos quieren ir al otro lado? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces podemos confiar en Dios, porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Y Él se va a levantar, aunque se levante lo que se levante. Él va a ir a favor de nosotros. Cual sea la dificultad, Él va a pelear por ustedes. Podemos ver que Jesús calmó la tormenta cuando sus discípulos suplicaron. Y Él, mostrándole el poder y que era más grande que cualquier adversidad, la mandó a callar a la tormenta. Le mandó a que cesara la tormenta, que se detuviera la tormenta. Yo hoy vengo a decirte, y debe ser que tu tormenta está a punto de abandonarte, que tu dificultad y tu proceso está a punto de terminar, que entras a una nueva temporada, que entras a un nuevo tiempo, donde mirarás la gloria de Jehová sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu finanza. ¡Oh, aleluya! Es por eso, amados, que hay una pregunta hoy. ¿Cómo hicieron sus discípulos? Sencillo. Ellos tenían temor y recurrieron al que podía cambiar su circunstancia. Y muchas veces hay gente que tiene temor al futuro, al mañana. Y algunos no pueden dormir. Y algunos duermen, pero cuando se levantan parece que quieren seguir durmiendo, porque no pudieron descansar. La situación que has atravesado ha sido muy difícil, pero debes de confiar. Jesucristo le menciona y le dice: ¿cómo no tenéis fe? Cuando confiamos en el Señor podemos estar seguros de que Él tiene el control y Él cumplirá su voluntad y su propósito en nosotros. Y yo vengo a decirte que hay un clic para tu vida, que le hace clic y entras a una nueva temporada.